Bueno, en el día de hoy vamos a estar introduciéndonos en uno de los ejes de la campaña de ponerle un 10 a la economía social y solidaria, esta campaña comunicacional que busca dar cuenta de las prácticas, actores y principios de la economía social y solidaria en el marco de la RUES, la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria, y que vamos a abordar específicamente durante los próximos programas un eje que trata sobre el software libre. Vamos a empezar a pensar en esta dimensión de la democratización también de los medios informáticos, de la información y cómo poder producir contenidos desde ahí, cómo poder repensar este mundo digital en el que nos encontramos a partir de plataformas que, desmercantilizan algunos de los procesos, ¿no? Sí, tal cual, así que lo vamos a tener a Marquitos García, Marquito porque lo aprecio mucho, así que nos va a estar contando acá un poco el técnico de la universidad, lo que se trata, cómo vendría a ser plataforma, forma de hacer y en la tecnología, así que bueno. Vamos a estar escuchando y también aprendiendo un poco nosotros la lógica esta, ¿no? Así es. Para eso le vamos a invitar a Marcos a que nos pueda dar cuenta de su perspectiva respecto del software libre para poder empezar a adentrarnos justamente cómo vincular la economía social con el software libre. Así que le pedimos al señor operador Alejandro Gauna que pase la cuña radial de la campaña. Muchas gracias. La economía social y solidaria es más democracia. En los software libres, los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Es decir, no es una cuestión de precio, es una cuestión de libertad. Las tecnologías libres producen soberanía tecnológica. Ponele un 10 al software libre. www.poneleun10.com.ar. Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria. Bueno, ahora preparados todos porque nos vamos a divertir mucho. Bueno, y así arrancamos este segundo bloque con el separador. Nos decía el señor operador Alejandro Gauna que se denomina la cuña radial de la campaña Poner un 10, que nos empezaba a adentrar algunas cuestiones respecto del software libre y como adelantábamos, está en el piso ya aquí en la radio de la UNTDF. Marcos García, ¿cómo estás, Marcos? Buenos días, ¿cómo les va? Gracias por la invitación, gracias por el cariño, Seba, Nadia. Acá estamos, venimos a ver si podemos ayudar un poquito en esto de entender el software libre. Bueno, muchísimas gracias por poder participar en lo que nos une. Y para empezar a dialogar, la primera pregunta es, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de software libre? Esa es la más simple y la más compleja de las respuestas. Cuando hablamos de software libre hablamos de libertad. Básicamente ese es el concepto. La idea se ve reflejada en todo el desarrollo de la teoría del software libre. El software libre es una filosofía de hacer distintas las cosas a partir del desarrollo del software. Está implementado hacia el software, pero es una filosofía de una forma de pensar. O sea, es encontrar la libertad y proteger la libertad sobre todas las demás cuestiones que afecten al software. El software libre está basado en cuatro principios fundamentales. Esos principios son la libertad de ejecutar el software, es el principio 0. El principio 1 es la libertad de poder acceder a todo lo que haga el software y poder modificarlo para lograr que haga lo que yo necesito que haga, yo o cualquiera que utilice el software. El tercer principio, ese es el principio 1, porque están numerados a partir del 0, ¿no? Una cuestión bastante común en el caso de los programadores y los desarrolladores de software que empiecen numerando con el 0. El tercer principio es la libertad de transferirlo para ayudar. O sea, nosotros podemos generar copias y transmitirlas a cualquier persona y a cualquiera que necesite tener ese software. Y el cuarto principio es la libertad de poder
modificarlo y publicar las modificaciones a partir de lo que uno haya hecho con el software que haya modificado. Más que nada, a ver, tiene que quedar claro que no es una cuestión de precio, es una cuestión de libertad. El software libre no es un software gratuito, como muchas veces se suele por ahí confundir. Cuando uno habla de software libre, habla de libertad, y eso es lo que defiende a través del software libre. La libertad del usuario, la libertad de poder desarrollar y de avanzar sobre desarrollos que ya existen, y con esto fundamentalmente potenciar las posibilidades de ese software. Al poder desarrollarlo más allá de lo que nosotros adquirimos, o de lo que nosotros, cuando digo adquirimos, por ahí entro otra vez en la cuestión de si se pagó o no se pagó, no. Al apropiarnos de un software libre, nosotros podemos evolucionar ese software y tenemos la libertad para hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. Que ahí es donde está la fuerza de utilizar software libre frente a otros software. Más allá de que los oyentes o ustedes mismos o yo nos quedemos con lo que yo puedo decir acá hoy, invito a todos que se acerquen o que busquen en un buscador la página www.gnu.org, gnu.org. En esa página van a ver todo el desarrollo de la historia del software libre. Esa es la página oficial del proyecto GNU, que es el proyecto de Richard Stallman, quien es el promotor y el creador del concepto que hoy manejamos como software libre, y que como toda libertad está liberado para que nosotros podamos seguir desarrollando ese software y no es exclusivo de nadie. Muy bien, hay algo sumamente interesante que es los millones de personas vinculadas, digamos, a esto de crear conocimientos donde no necesariamente justamente medie algún tipo de necesidad de mercantilización de esa información, ¿no? Digamos, para poder acceder a esa información y hacer los aportes de conocimientos que uno tiene, no necesariamente hace falta mediar algún dinero, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay una potencia, entendemos, digo, muy fuerte respecto de, bueno, cuáles son las herramientas que estamos creando nosotros mismos y en conjunto, en un colectivo humano, para poder dar respuestas justamente a, tal vez, a las ofertas privatizadas, ¿no? Las ofertas privadas de software. Digamos, ahí hay una cuestión, digo, la principal diferencia con el software privado, ¿cuál sería? El código abierto. Fundamentalmente la diferencia entre el software libre y el software privativo es el acceso al código fuente de lo que nosotros estamos utilizando. No solamente por el hecho de saber qué es lo que está haciendo nuestro software, sino aparte por el hecho de lo que decía, el hecho de ¿puedo modificarlo para que haga lo que yo necesito? ¿O tengo que pagar un canon para utilizar un software que me permite hacer la mayoría de lo que yo necesito, pero de pronto si la circunstancia cambia y yo necesito que ese software haga algo más, tengo que volver a pagar un canon para actualizarlo o modificarlo, o pedirle a ellos mismos que modifiquen el software para que realmente me solucione los problemas que yo pueda llegar a tener. La potencia más grande, insisto, en el software libre es el hecho de que nosotros al plantear esta forma de trabajo colaborativo, porque también todos los software que digamos se publican como software libre y que son aceptados como software libre, siguen desarrollándose a partir de que la comunidad se apropia de esos software y cada uno hace modificaciones pequeñas. La primera libertad es que puedan hacer la modificación. Pero después, ¿qué pasa con esas modificaciones? ¿Son legales? ¿Son ilegales? Si usted está usando software privativo, las modificaciones que usted haga al software son ilegales. Hoy son ilegales. En cambio, toda modificación que usted le haga al software libre es legal. Entonces, no estamos hablando de soy un alto programador, soy un tipo muy reconocido en programación y hago cosas geniales en el fondo del código donde nadie entiende lo que está pasando. No. Yo tengo que tener la libertad de poder cambiarle el color a la interfaz. Con eso ya estoy teniendo un desarrollo que no es el del software
que me entregaron. Esa simple cuestión, o traducir un texto que aparece en un software. Todo eso, si lo tiene que hacer una sola persona, lleva o mucho tiempo, o esa persona tiene que empezar a contratar empleados, tiene que empezar a poner una persona que desarrolle la interfaz gráfica, le cambie los colores, otra que traduzca el texto porque vino en inglés, otra que... Y generamos una necesidad que... A ver, generamos una empresa a través de algo que por ahí lo podría hacer un chico sentado en una computadora que está probando sus primeras armas, sabe un poco de inglés, sabe un poco de castellano y empieza a traducir algunas palabras. Esa persona, a través de utilizar software libre, va a registrar sus cambios, los va a publicar, otra persona los aceptará, no los aceptará, los tomará, pero hay muchos cambios mínimos que llevan a que los software avancen. Y se ha demostrado que avanzan los software en desarrollo, los software privativos avanzan exponencialmente comparado con los software privativos. Claro. Eso es fundamental resaltarlo. Hay un principio democratizador también, ¿no? Seguro. Claro, vos nos hablabas también un poco de la filosofía, de lo que implica, lo del trabajo colaborativo. Yo me acuerdo que las primeras veces que yo me empecé a relacionar con el software libre fue porque tenía la netbook que me habían dado en la escuela, entonces ahí empecé a entender un poco. Y también es como que ya lo tenía hecho carne a la idea de utilizar el software privado, ¿no? Contanos un poco, vos con un poco más de experiencia que tenés sobre este tema, ¿cómo empezaste a vincularte con todo esto del software libre? ¿Cómo empezaste a trabajar también con él? Sí, bueno, lo mío ya lleva bastante tiempo. Soy usuario de Linux hace más de... 15 años. ¿Qué es el Linux, Marcos? Linux es un sistema operativo alternativo a lo que todos conocemos, que es el de la ventanita, o al otro, al de iOS, al que usa la de la manzanita. No sé hasta qué punto puedo nombrarlos o no, por eso tengo un poco de... Linux es un sistema operativo, es lo que nosotros conocemos como la ventanita, pero que da la posibilidad de trabajar sin pagarlo, sin pagar la licencia. Tenés acceso libre, lo vas a descargar directamente desde cualquier sitio que promueva algún tipo de Linux. Linux es un sistema operativo base. Uh-huh. En realidad, más que parecido al de la ventanita, se parece más al anterior, al de la pantalla negra con el prompt blanco, que era el DOS. Uh-huh. Linux maneja el fondo, administra la computadora, uh-huh. Permite que vos veas lo que ves en la pantalla, permite que el teclado funcione con el CPU, permite que el mouse se conecte y ande, administra todos los recursos de la computadora. Dentro de Linux, uno instala el software. Lo otro, lo que nos permite escribir una carta, lo que nos permite hacer una planilla de cálculo, lo que nos permite hacer una casilla de mail, enviar y recibir mails, conectarse a internet, navegar con los navegadores. Una de las cuestiones básicas de Linux es que es el nombre del sistema operativo. Después de Linux tenemos las distintas variables, lo que se llama en software libre los sabores. Cuando uno habla de sabores empieza a entender un poquito mejor porque empieza a aparecer Ubuntu, por ejemplo, como el software, como el sabor de Linux más conocido, Ubuntu, Mint, y me voy a olvidar de todos porque son miles de sabores. O sea, esto es comunidades de desarrolladores que han tomado la base de Linux, ¿no? Un software creado por Linus Torvalds, si no me equivoco, en los 70. Él desarrolla Linux y a partir de hacerlo software libre o hacerlo con licencias que no son privativas, la comunidad o las distintas comunidades han agarrado Linux y lo han transformado en lo que nosotros hoy conocemos como Ubuntu, Mint, uh-huh. Y todos los sabores que dije que... En realidad, antes que esos viene Debian. Debian también es un derivado de Linux y eso hace que los distintos sabores hoy, por lo menos cuando uno habla, la gente
entienda o haya escuchado hablar de Linux o de Ubuntu o de distintos software de ese tipo. Pero básicamente lo que han logrado, la diferencia que han logrado es permitir que, sin necesidad de estar pagando todos los años una nueva edición de, como se hace con el software de la ventanita o con el de la manzana, uno pueda bajarse, descargarse el software base y a partir de ahí generar distintos sabores que se apliquen a lo que uno necesita. Bien, como vos sabés, Marco, este es un programa de economía social y solidaria, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas que se nos ocurre acá con Nadia es preguntarte justamente cómo se puede vincular con las cooperativas, el software libre, si conviene, hasta qué punto, qué programas conoces. Y con el cooperativismo, con las distintas experiencias, ¿no? Estábamos hablando recién de los sistemas operativos, pero imagino también que hay programas especializados y demás. Hace unas semanas atrás contábamos que la FACTIC, que es la Federación Argentina de Cooperativas de Innovación y Tecnología y demás, había desarrollado un software específico, una comercializadora con cooperativas que trabajan en perspectiva de software libre para justamente comercializar productos de economía social y solidaria. Me imagino que las herramientas y posibilidades que hay son inmensas, ¿no? Para poder acompañar a los distintos actores de la economía. Básicamente creo que estamos hablando de hermanos, ¿no? Uh-huh. Las cooperativas y el software libre son, en concepto, serían como parientes. Imagínate que desarrollar un software a través del concepto de software libre es un trabajo colaborativo donde siempre se puede encontrar algo para que otra persona haga. O sea, cuanto más gente haya trabajando en un mismo objetivo, más va a avanzar ese objetivo y más fácil va a ser sacarlo adelante. La vinculación es directa, o sea, todo lo que tenga que ver con cooperativas tiene que ver con... es aplicable al software libre, y el software libre es como en concepto, si bien son dos conceptos totalmente distintos, en concepto el principio de colaboración entre los participantes y el beneficio para todos los participantes es exactamente el mismo. Entonces, sin duda están vinculados directamente. No, hoy, si me preguntas, no te diría... No tengo un listado en la cabeza de los software que son aplicables a cooperativas, pero sin duda es infinita la cantidad de cosas que se pueden aplicar a una cooperativa. Hace unos años hace unos años se empezó a usar mucho más el software libre en Argentina. Hace unos años se empezaron a normalizar muchas cosas en cuanto al uso de software. Tiene que ver también con algunas restricciones más rígidas que se habían puesto desde el Estado hacia el software pirata, ¿no? Hacia utilizar software ilegal. Entonces se empezó a consumir mucho más el software libre. Todos los desarrolladores de software libre que se han institucionalizado lo han hecho en su mayoría a través de cooperativas. El crecimiento de las cooperativas tecnológicas en Argentina en los últimos, vamos a poner, 8, 10 años, ha sido exponencial. Yo creo que la cooperativa es la forma natural de organización de gente que haga software libre, porque realmente es como que hay una hermandad entre... La filosofía es la misma. Más somos, más generamos y nos lo repartimos equitativamente. Básicamente esos tres parámetros se encuentran tanto en las cooperativas como en cualquier principio de desarrollo de software libre. Y bueno, por ahí hacemos una última pregunta. ¿Cuáles crees que son los mayores desafíos que tienen hoy quienes trabajan en pos del software libre y, digamos, con esta plataforma, con esta perspectiva que mencionabas? El mayor desafío es convencer a los usuarios. Los usuarios a través de manipulación informativa, a través de la sombra que genera sobre el software libre
las grandes publicidades y los grandes movimientos que pretenden vender su producto, y por eso muchos medios promocionan, al recibir pagos, promocionan cierto tipo de elementos que utilizan software. Es muy grande. La resistencia del mercado a recibir este tipo de software es grande. Ese es el mayor desafío. Después, en cuanto al usuario, cuando uno se sienta con un usuario y trata de convencerlo de que use software libre, termina viendo que la fuerza que hizo el software privativo sobre esa persona es muy grande. Pero es un desafío que es llevable, es entretenido. Cuando uno realmente disfruta de utilizar software libre y se da cuenta que lo que está defendiendo es su libertad, la verdad que el desafío es re motivante. Pero bueno, es un desafío que hoy es el más complejo. Que la gente conozca una variable a lo que usa continuamente es difícil, pero cuando la conoce es muy raro que vuelva a tomar los vicios anteriores. Suele ser así. Claro, seguramente también ahí pienso en el tema de la educación, ¿no? Digamos, Fundamental. Ya la alfabetización en los lenguajes, ¿no? Ahí hay, bueno, como algunas iniciativas y discusiones también en el nivel educativo, bueno, como si los niños tienen que aprender, además de su lengua materna, una segunda lengua, también el lenguaje de la programación, ¿no? Que es, digo, en definitiva, sin duda. Estamos trabajando en un mundo que es digital, y si no tenemos esa posibilidad de transformar las cosas y también hablar ese lenguaje, escribir ese lenguaje, bueno, difícilmente podamos, bueno, probablemente tal vez cambiar algunas cosas, ¿no? Entonces, igualmente cada día se vuelve más fácil. Las nuevas generaciones vienen con ciertas costumbres de cuestionar de otra manera las cosas, y sobre todo lo que tenga que ver con la tecnología. La tecnología se mueve tan rápido que no permite los dogmas que por ahí tienen otras materias, otras no culturas, sino otros ambientes. Entonces todo se modifica constantemente en la tecnología, y eso hace que los chicos que vienen atrás vengan con otras ideas o otro hambre de conocimiento, y eso ayuda muchísimo al software libre. Ni hablar de que los proyectos que se implementaron en algún momento, como Conectar Igualdad, que permitía una computadora que ya salía con los dos software. O sea, tenías privativo y tenías software libre. Eso era fundamental, y era un trabajo que si hoy siguiera adelante sería tremendo. Pero bueno, hoy no tenemos esa posibilidad, pero la lucha sigue estando ahí, y como militantes del software libre la vamos a seguir dando. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Marcos, por acercarte. Ahí se van generándose un montón de preguntas, así que seguramente te volveremos a convocar para seguir charlando sobre esto. Y bueno, así que nos quedamos comprometidos para el resto del año. Te agradecemos. Sin duda, les agradezco mucho la invitación, y nuevamente compartir con ustedes, con la gente de la radio y con ustedes en el estudio estuvo buenísimo. Bueno, y vamos por el software libre. Sí.